¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de esfuerzo sin resultados? ¿Has trabajado sin descanso, pero el dinero parece nunca quedarse? Tal vez sientes que por más que pongas esfuerzo, la puerta del éxito nunca se abre completamente. Te entregas en cuerpo y alma a tus proyectos, te esfuerzas más que la mayoría, pero el dinero se escurre entre tus manos como agua. Y lo peor de todo es que parece no haber solución. Has probado diferentes estrategias, has cambiado de enfoque, pero la escasez persiste. Te entiendo perfectamente. Yo estuve ahí. Lo sé, porque yo también pasé por esa misma sensación de estar nadando contra la corriente, día tras día. La lucha constante con las cuentas por pagar, los trabajos que no terminaban de llegar, o los que llegaban, pero con el pago justo para sobrevivir. Esa sensación de estar atrapado, trabajando más y más pero sin poder respirar, siempre al borde, siempre con el miedo de no llegar a fin de mes. La pregunta era siempre la misma: ¿por qué no mejora mi situación? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Has pensado alguna vez que la razón por la que el dinero no fluye en tu vida podría estar más relacionada con una energía invisible que te bloquea que con la cantidad de esfuerzo que pongas? ¿Sabías que hay algo mucho más profundo que solo trabajar duro, algo que podría estar bloqueando las puertas de la abundancia para ti? Si te resuena esta pregunta, suscríbete y dale like a este video, porque esto es para ti. Porque lo que hoy voy a compartirte no es una fórmula mágica ni un consejo típico sobre dinero. Es algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier estrategia moderna que hayas probado. Es un secreto ancestral, transmitido de maestro a discípulo, reservado para aquellos que realmente buscan transformar sus vidas desde la raíz. Y no estoy hablando de fórmulas misteriosas o complejas. Estoy hablando de un ritual simple y poderoso que tiene la capacidad de desbloquear el flujo de abundancia en tu vida. Y sí, todo comienza con algo tan sencillo como lavar tus manos. Sé que puede sonar extraño, pero escúchame bien. Las manos, esas herramientas tan cotidianas, son portales. Todo lo que tocas, todo lo que das, todo lo que recibes pasa a través de ellas. Y si te dijera que el problema no es que no trabajes lo suficiente, sino que esas manos están bloqueadas por energías invisibles que impiden que el dinero fluya hacia ti. Algo tan sencillo como el dinero pasa por las manos de tantas personas, cada una con una historia, una carga emocional, una energía que queda adherida a esos billetes, a esas monedas. Y si nuestras manos, que son el primer contacto con el dinero, están bloqueadas por esa energía negativa, simplemente no podemos recibir abundancia. ¿Te suena familiar? Quizás ya lo sabes, pero te sientes atrapado, como si todo estuviera fuera de tu control. No es culpa tuya. El ciclo de escasez es más profundo de lo que parece, y muchas veces está relacionado con las energías que cargamos sin saberlo. Yo también pasé por eso. Trabajaba más que nadie, me esforzaba al máximo, pero parecía que nada cambiaba. Sentía como si hubiera algo que no lograba ver, como si una fuerza invisible estuviera empujándome hacia atrás. Algo estaba bloqueado, y no sabía qué era. Lo que descubrí fue algo tan simple como revelador. El vinagre, sí, el vinagre, tiene la capacidad de limpiar esas energías invisibles que bloquean tu flujo de dinero. Esto no es superstición ni magia, es un conocimiento antiguo que ha sido transmitido durante generaciones. El vinagre tiene una propiedad única. No solo limpia lo físico, sino que también disuelve lo invisible. Este es el primer paso para abrir el canal del dinero, para desbloquear la abundancia que mereces. No estoy diciendo que el vinagre sea un remedio mágico. Lo que realmente hace es activar algo mucho más profundo. Tu intención. Es tu intención. Tu deseo sincero de romper con lo viejo y abrirte a lo nuevo, lo que realmente comienza el proceso. Pero como te dije, este es solo el primer paso. El vinagre es solo la herramienta, el vehículo. Lo que realmente importa aquí es tu disposición a soltar lo viejo y abrirte a lo nuevo. Y lo que aprenderás hoy es cómo activar ese proceso con algo tan sencillo como lavar tus manos con esta agua especial. Lo más importante de este ritual es que no requiere complicaciones. Es un acto simbólico y físico, pero con un propósito claro y profundo: desbloquear tu energía y permitir que el dinero fluya hacia ti. Si sientes que has hecho todo lo posible, pero las puertas no se abren, este ritual es para ti. Si sientes que has trabajado incansablemente, pero el dinero nunca se queda, este ritual es para ti. Y si te has sentido atrapado en un ciclo de escasez sin saber cómo salir, este ritual es la clave para romper esa barrera invisible. Comenta abajo
Si alguna vez te has sentido atrapado, bloqueado o sin poder avanzar, y déjame saber cómo te has enfrentado a esos obstáculos, porque después de este ritual, el flujo del dinero puede comenzar a llegar de manera constante y sostenida, como una corriente de abundancia que finalmente se abre para ti. Verás, había un hombre llamado Pablo. No era diferente de la mayoría de las personas que luchan por mantenerse a flote en la vida. Tenía una pequeña tienda de artículos artesanales y aunque trabajaba horas interminables, parecía que nunca llegaba a su objetivo. Cada mes era lo mismo, cuentas por pagar, clientes que no llegaban y lo peor de todo, la sensación de estar atrapado en una rutina interminable de esfuerzo sin recompensa. Como muchos, Pablo pensaba que lo único que necesitaba era trabajar más, ser más eficiente, dar lo mejor de sí mismo, y lo hacía de verdad. Se levantaba temprano, se acostaba tarde, y sin embargo el dinero nunca parecía quedarse. En su mente se repetía la misma pregunta: ¿por qué no puedo mejorar? Los primeros días fueron difíciles, pero con el tiempo esa frustración se fue transformando en algo más oscuro. Algo que no solo era la preocupación por las finanzas, sino una sensación de impotencia. Estaba agotado, como si hubiese un peso invisible que lo empujaba hacia atrás cada vez que trataba de avanzar. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Consiguió más clientes, subió los precios, cambió su estrategia varias veces, pero nada funcionaba. Y aunque se esforzaba, la sensación de que algo estaba bloqueado nunca desaparecía. Una noche, después de otra conversación tensa con su esposa, donde las preocupaciones por las finanzas dominaron la charla, Pablo decidió que tenía que hacer algo diferente. Ya no podía seguir en ese ciclo. En ese momento, recordó a su amigo Juan, un hombre sabio que, aunque no tenía grandes riquezas, siempre parecía tener una calma y seguridad que Pablo nunca había entendido del todo. Juan había pasado por dificultades similares, pero siempre tenía algo de paz, una tranquilidad que parecía no afectarse por las tormentas que azotaban su vida. Fue entonces cuando, en una conversación más tranquila, Juan le dijo algo que cambió el curso de todo. No se trata de trabajar más, Pablo. Hay algo más profundo. Tus manos están llenas de bloqueos invisibles. No es que estés haciendo algo mal, es que tus manos están atrapadas en una energía negativa que impide que todo fluya como debería. Pablo, desconcertado, le preguntó qué quería decir con eso. Juan sonrió, como si supiera que esta conversación no sería fácil de entender. Algo que se ha transmitido de generación en generación, algo tan simple que puede parecer extraño, pero lo que importa no es la acción en sí, sino la intención detrás de ella. El ritual comienza con algo tan simple como lavar tus manos. Pablo estaba más confundido que nunca, pero algo en su corazón sentía que había algo más detrás de esas palabras. Juan le explicó que las manos son portales, que todo lo que damos y recibimos pasa a través de ellas. Las manos tocan dinero que ha sido manejado por muchas personas, tocan objetos que han sido tocados por otros, objetos que pueden cargar con energías de escasez, frustración y miedo. Si las manos están cargadas con esas energías, todo lo que toque no será capaz de retener la abundancia. Lo primero que Pablo pensó fue que esto sonaba a superstición. Sin embargo, había llegado a un punto de desesperación tal que ya no tenía nada que perder. Decidió seguir el consejo de Juan y darle una oportunidad al ritual. No entendía cómo podría algo tan simple cambiar su vida, pero sentía que debía intentarlo. Lo que Juan le explicó fue sorprendentemente sencillo, y es algo que cualquier persona podría hacer. La clave, sin embargo, estaba en la energía que ponías en cada paso, la intención detrás de lo que hacías. La preparación comenzó con un recipiente de vidrio, uno que Pablo debía tener en casa. Nada de plásticos. El vidrio, según Juan, era un material que tenía una vibración más alta, más capaz de transmitir la energía que se iba a usar. Después, el agua, no agua fría ni caliente, sino tibia, como si estuviera preparando un baño suave para algo muy valioso. 3 cucharadas de vinagre blanco, el vinagre más común, el vinagre que todos tienen en sus casas. No necesitaba ser algo especial. El vinagre tenía una cualidad única, capaz de penetrar lo denso, de cortar lo que está pegado, de disolver lo que está estancado. El vinagre no solo limpia lo físico, sino que también limpia lo energético. Cuando el vinagre entra en contacto con las manos, arrastra consigo todas esas energías negativas que se han acumulado, como si limpiara de adentro hacia afuera. Pablo preparó todo como le dijeron, llenó el recipiente con agua tibia y vertió las 3 cucharadas de vinagre blanco.
El olor fue lo primero que lo sorprendió. Era fuerte, penetrante, algo que no podía ignorar. Al principio, Pablo casi se arrepiente. Pensó que todo esto parecía ridículo, pero entonces recordó cómo se había sentido todos esos días, la desesperación, la impotencia, las puertas cerradas, y decidió seguir adelante, sin esperar mucho. Tal vez fuera una locura, pero no tenía nada que perder. Sumergió sus manos en la mezcla, frotando con suavidad, concentrándose en cada movimiento. Mientras lo hacía, repetía las palabras que Juan le había enseñado. Limpio lo que me bloquea, abro lo que está cerrado, el dinero fluye hacia mí con facilidad. La frase le sonaba extraña, como si estuviera actuando, como si estuviera representando algo que no le pertenecía. Pero Pablo siguió repitiendo las palabras, con la misma intención de soltar, de dejar ir. A medida que lo hacía, una sensación extraña comenzó a surgir en sus manos. Al principio no fue nada, pero a medida que frotaba, algo sutil pero poderoso comenzó a sentirse. Era como si una capa pesada, algo denso, comenzara a desprenderse de sus manos, como cuando te quitas una mochila pesada que habías cargado sin darte cuenta durante mucho tiempo. El alivio fue casi inmediato. No lo entendía del todo, pero sentía que algo estaba cambiando. Después de unos minutos, Pablo retiró las manos de la mezcla. Las secó con una toalla limpia, visualizando cómo esa energía negativa se disolvía, dejando sus manos ligeras, abiertas, listas para recibir lo que merecía. No sabía qué esperar, pero esa noche se fue a dormir con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió. Recibió una llamada de un cliente que hacía meses que no veía. Necesitaba un trabajo urgente, y el pago que ofrecía era mucho más de lo que Pablo había ganado en las últimas semanas. Pensó que podría haber sido una coincidencia. Sin embargo, lo que siguió fue aún más sorprendente. En los días siguientes, varios clientes más comenzaron a llamarlo, algunos incluso con trabajos que antes habrían estado fuera de su alcance. El flujo de dinero que Pablo había esperado durante tanto tiempo, finalmente comenzó a llegar. La transformación fue lenta, no fue un cambio radical de la noche a la mañana, pero lo más importante es que las oportunidades comenzaron a aparecer de manera constante. Ya no se sentía atrapado. Su negocio estaba tomando el rumbo que siempre había soñado, pero lo que realmente lo impactó fue la sensación interna de estar alineado con algo más grande, algo que lo estaba guiando. Pablo continuó con el ritual, lo hacía 2 veces por semana, siempre con la misma seriedad, la misma intención. Y a medida que pasaba el tiempo, no solo su situación financiera mejoró, sino también sus ideas, sus relaciones y la forma en que veía la vida. Estaba en paz, ya no sentía que la lucha fuera interminable. Algo se había desbloqueado, algo dentro de él, y todo lo que estaba a su alrededor comenzó a cambiar. Lo que Pablo aprendió, lo que todos podemos aprender de su historia, es que la abundancia no solo tiene que ver con el esfuerzo físico o las estrategias comerciales. Tiene mucho que ver con cómo nos alineamos con lo que realmente queremos y cómo limpiamos las barreras invisibles que nos impiden recibir lo que nos corresponde. Y eso comienza con algo tan simple como un ritual con agua y vinagre. Pero lo que realmente cambia es nuestra disposición para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. A medida que pasaban las semanas, Pablo comenzó a ver algunos resultados. Sin embargo, la sensación de inseguridad nunca lo abandonó por completo. Los trabajos aumentaron, sí, pero también lo hicieron las preocupaciones. La vida, aunque parecía estar mejorando, no le daba tregua. Los viejos temores seguían acechando, como sombras, siempre a la vuelta de la esquina. La carga de la incertidumbre era algo con lo que Pablo no había aprendido a vivir. A pesar de que los clientes comenzaron a llegar, había algo dentro de él que aún no podía entender. El dinero seguía fluyendo, pero también seguía escurriéndose entre sus dedos. A veces, parecía que un paso hacia adelante lo llevaba a 2 hacia atrás. Esos viejos temores, esas inseguridades que lo acompañaban por tanto tiempo, no desaparecían tan fácilmente. Los primeros días de esa sensación de cambio fueron emocionantes, pero pronto las dudas comenzaron a empañar todo lo que Pablo había logrado. Los encargos seguían llegando, pero también lo hacían los pagos que debía realizar. Sus cuentas seguían ahí, y aunque había más dinero entrando, siempre había algo más que pagar, algo más que resolver. El ciclo de ansiedad y estrés parecía repetirse, con la misma fuerza de antes. Las cifras no sumaban. El dinero entraba, pero siempre se escapaba. Nunca se quedaba.
El problema no estaba en su negocio, ni en su esfuerzo, ni en su dedicación. El problema era algo mucho más profundo, algo que Pablo no comprendía bien, algo invisible. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había hecho, las puertas seguían cerrándose una vez más? ¿Por qué, si ahora estaba haciendo todo lo que los demás recomendaban, la escasez seguía amenazando su tranquilidad? Pablo pensó en abandonar el ritual, en dejar todo atrás. ¿Realmente había cambiado algo? ¿Era solo una ilusión? ¿Era todo esto un juego de la mente? Lo que más lo atormentaba era la sensación de que nada de lo que hacía le daba una respuesta clara, un resultado definitivo. No entendía por qué, si el dinero parecía entrar, no podía sostenerse. ¿Por qué todo se desvanecía tan rápido, como si algo lo estuviera expulsando de vuelta a la desesperación? La presión sobre su familia también comenzó a ser más fuerte. A pesar de los pequeños avances, las tensiones aumentaban. Su esposa, Marta, ya no mostraba la misma esperanza que antes. Si bien al principio había sido comprensiva y paciente, con el tiempo, la ansiedad de Pablo la comenzó a afectar. Las cuentas no se cerraban, los pagos pendientes seguían llegando y las promesas de mejora parecían desvanecerse con cada nuevo desafío. Era como si el universo estuviera probando su resistencia, pero lo que Pablo no sabía era que, en realidad, ese fue el momento exacto en el que más cerca estuvo de la solución. Las dudas internas seguían acechando, pero el miedo a la pobreza, a la falta, lo paralizaba. Al principio, los pequeños logros parecían mágicos, los trabajos que llegaban de manera inesperada, las oportunidades que antes parecían fuera de su alcance. Pero pronto esos mismos logros comenzaron a sentirse como una carga. Estaba tan preocupado por lo que vendría, por lo que no podía controlar, que la misma prosperidad que había invocado comenzó a sentirse como una amenaza, como un peso sobre sus hombros. Lo peor de todo era la soledad emocional que comenzó a experimentar. Cada vez que miraba su tienda, veía más clientes, pero también veía más gastos, más deudas, más obligaciones. ¿Qué estoy haciendo mal?, pensaba. ¿Por qué, si sigo trabajando tan duro? Sigo atrapado en este círculo de lucha. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué mi vida no mejora a pesar de todo el esfuerzo? La ansiedad crecía cada día más. Las noches eran más largas y el sueño se volvía cada vez más esquivo. Se levantaba cada mañana con la misma sensación de pesadez en el corazón, como si estuviera arrastrando una carga que no podía dejar ir. ¿Te has sentido alguna vez de esa manera? Esa sensación de que, por más que te esfuerces, las puertas nunca se abren, y por más que trabajes, el esfuerzo parece en vano. Pablo no estaba solo en su lucha. Había muchas personas como él, personas que, aunque tenían mucho potencial, se sentían bloqueadas, como si un muro invisible estuviera siempre frente a ellas. Tal vez te suene familiar, esa sensación de estar trabajando sin descanso, de estar haciendo todo lo que puedes, pero las cosas simplemente no funcionan. Es como si el universo tuviera algo en contra de ti, como si hubiera algo que no pudieras ver, algo que te impide avanzar. Carlos, un amigo cercano de Pablo, también había experimentado algo similar. Aunque tenía un trabajo estable y una familia que lo apoyaba, sentía que algo no iba bien. Cada vez que parecía que las cosas mejoraban, algo sucedía que lo hacía caer de nuevo. Un contrato perdido aquí, una oportunidad que se desvanecía allí, y, al final, la sensación de estar atrapado en un ciclo eterno. La presión en su vida era inmensa, y la frustración comenzaba a minar su esperanza. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que no puedes ganar, no importa cuán duro trabajes?, le preguntó a Pablo una tarde, mientras compartían una cerveza. Pablo lo miró, y por un momento, ambas almas se comprendieron en silencio. Cada uno había experimentado la misma sensación de estar atrapado, sin saber cómo liberarse de ese ciclo. Pero lo que Pablo no sabía era que, justo en ese momento, algo estaba cambiando. No podía verlo aún, pero la tensión de esa lucha interna, esa desesperación, sería la que abriría las puertas que tanto había buscado. Y no lo haría solo. La respuesta a esa lucha estaba más cerca de lo que pensaba, escondida en las sombras de su frustración y en la fuerza que aún no había comprendido. Al igual que Carlos, muchos más experimentan este tipo de bloqueos. Personas que están haciendo todo lo posible por salir adelante, pero sienten que, por alguna razón, las puertas del éxito se mantienen cerradas. Tal vez lo que te está pasando no tiene nada que ver con tu habilidad o esfuerzo, sino con algo más profundo que no puedes ver a simple vista. Algo que está bloqueando tu energía,
impidiendo que la abundancia fluya hacia ti. ¿Te has sentido alguna vez bloqueado? Sientes que las puertas no se abren, no importa cuánto lo intentes. Esa es la sensación de estar atrapado en una lucha que no entiendes, de no poder avanzar a pesar de todo lo que haces. Es esa desesperación la que crea un vacío emocional, la misma desesperación que Pablo vivió durante tanto tiempo. Pero lo que nadie te dice es que, a veces, es en esos momentos de máxima tensión, en los momentos en los que sentimos que no hay salida, cuando las respuestas empiezan a aparecer, incluso cuando no sabemos que están a punto de llegar. El problema de Pablo, el mismo que muchos enfrentan, no era solo una cuestión de dinero. Era un problema de energía, de creencias, de bloqueos invisibles que necesitaban ser removidos antes de que pudiera recibir lo que merecía. La verdadera batalla no estaba en las calles de la ciudad ni en el lugar de trabajo, sino en su interior. Y, al igual que Pablo, si sientes que estás atrapado en este ciclo, estás más cerca de la solución de lo que imaginas. Solo hace falta entender que el camino hacia la abundancia empieza dentro de ti, incluso cuando sientes que nada está funcionando. Al principio, Pablo había estado a punto de rendirse. Los días seguían pasando, y aunque las cosas mejoraban ligeramente, la sensación de estar atrapado no desaparecía. Las dudas se colaban en su mente una y otra vez. ¿Era este ritual realmente lo que necesitaba? ¿Era algo tan sencillo como lavar sus manos con vinagre lo que lo iba a salvar de esa sensación de estancamiento? En sus momentos de desesperación, no podía ver más allá de las paredes de su tienda y de los números que nunca cuadraban. Todo parecía un ciclo interminable. Pero justo cuando estaba a punto de dejarlo todo atrás, algo cambió, algo que no había anticipado. Fue una tarde cualquiera cuando recibió una llamada inesperada de un viejo amigo que no veía desde hacía tiempo. La llamada no fue nada extraordinaria en sí misma, pero la conversación abrió una puerta que Pablo había estado ignorando. Su amigo le compartió algo que hizo que todo lo que había estado luchando por comprender empezara a tener sentido. Lo que pasa, Pablo, es que no solo se trata de trabajar más duro, ni de tener más clientes. Lo que tienes que hacer es quitar todo lo que está bloqueando tu energía. Y eso empieza por ti mismo, por lo que sientes, por lo que crees, por lo que has llevado contigo durante años. El dinero, las oportunidades, no son solo un tema de esfuerzo. Es algo que fluye cuando lo dejas entrar, y tienes que empezar por limpiar tu interior. Estas palabras calaron hondo en Pablo. Había estado buscando una solución externa, algo en su entorno que cambiara, pero lo que su amigo le estaba diciendo era que la verdadera transformación comenzaba en su interior. Algo dentro de él debía desbloquearse antes de que todo lo demás pudiera mejorar. Fue entonces cuando recordó el ritual que le había recomendado Juan, su amigo sabio, y se dio cuenta de algo. Tal vez el vinagre y el agua tibia no eran solo un simple lavado físico, tal vez era algo mucho más profundo, algo que podía remover no solo las energías negativas que lo rodeaban, sino también aquellas que llevaba dentro de sí mismo. El proceso de cambio, le explicó su amigo, no era inmediato, pero con el tiempo se iría haciendo evidente. La clave estaba en la repetición, en la intención y en la disposición para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Pero, sobre todo, en estar abierto a recibir lo que la vida estaba dispuesto a ofrecerle, en lugar de resistirlo. El primer cambio que Pablo experimentó fue sutil. No fue algo grande ni drástico. Fue más bien como si un peso, algo que no sabía que llevaba, comenzara a aliviarse poco a poco. Las oportunidades que llegaron no fueron milagrosas, pero sí constantes. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero comenzó a disminuir gradualmente. Ya no sentía que el dinero lo estuviera esquivando. Más bien, parecía que empezaba a entrar sin tanta resistencia, como si las puertas que antes estaban cerradas comenzaran a abrirse poco a poco. Pablo continuó con el ritual, haciendo el lavado de manos con vinagre 2 veces a la semana, siguiendo el mismo proceso que Juan le había enseñado. No era una práctica complicada ni excesivamente espiritual, pero la clave estaba en cómo lo hacía, en cómo se alineaba con su intención. Con cada lavado, Pablo sentía que algo en él cambiaba. La acumulación de pensamientos negativos, de dudas y temores, parecía disolverse de manera tan natural como el vinagre disuelve las impurezas. No fue de un día para otro, pero lo que experimentó fue una transformación que llegó en pequeñas dosis. Un cliente inesperado, una nueva idea que surgió sin previo aviso. Y lo más importante, un cambio en su mentalidad. Pablo ya no veía el dinero como algo lejano o inalcanzable.
Empezó a verlo como algo que, al fin, podía fluir hacia él. Pero lo que Pablo no sabía aún, y lo que aún quedaba por descubrir, es que lo que seguía sería aún más poderoso. El verdadero cambio no era solo externo, ni siquiera solo el dinero. Era algo más profundo, algo que Pablo solo comenzaría a entender con el tiempo. Lo que estaba por venir sería la clave para abrir completamente las puertas que tanto había buscado. La vida de Pablo no cambió de manera drástica, pero sí de forma constante. El dinero comenzó a llegar con más fluidez, pero, más allá de eso, Pablo experimentó una paz interior que nunca había conocido. Algo tan simple como un ritual de lavado se convirtió en el recordatorio constante de que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros. Ahora bien, tal vez tú también te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi propia vida? Si alguna vez te has sentido bloqueado, como si estuvieras haciendo todo lo posible pero nada cambiara, este ritual puede ser el primer paso. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero la clave está en hacerlo con la intención correcta, en comprometerte con el proceso y en permitirte soltar lo viejo para recibir lo nuevo. No es magia, no es algo imposible, sino una transformación que se da poco a poco. La práctica de lavar tus manos con vinagre y agua tibia no es solo un acto simbólico, es una forma de tomar control, de alinear tu energía con lo que deseas atraer. Y lo más importante, es un recordatorio de que el dinero, las oportunidades y todo lo que deseas no están fuera de tu alcance. Solo necesitas hacer espacio para recibirlo. Lo que Pablo vivió es solo el comienzo. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles, pero con el tiempo, los resultados se hicieron más claros. No fue un proceso rápido, ni tampoco un cambio radical, pero lo que estaba ocurriendo en su vida era real. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse, no solo en términos de dinero, sino en cuanto a nuevas oportunidades y una paz interior que jamás había experimentado. Lo que Pablo entendió fue que la clave no estaba en trabajar más duro o en hacer más sacrificios, sino en permitir que las cosas fluyeran naturalmente. Si estás viendo esto y te identificas con la lucha de Pablo, si te has sentido atrapado en un ciclo de escasez y duda, es posible que este ritual sea también para ti. Pero lo más importante es que, al igual que Pablo, debes estar dispuesto a soltar lo que te bloquea, a limpiar esas impurezas invisibles que llevas contigo y a abrirte a lo nuevo. Es un proceso continuo, y cada pequeño paso cuenta. Mientras Pablo seguía con el ritual, lo que no sabía es que estaba en el umbral de una transformación mucho mayor, algo que le daría la confianza y la claridad que necesitaba para llevar su vida y su negocio al siguiente nivel. Pero todo eso no sería posible sin el primer paso. Sin ese simple acto de lavarse las manos, Pablo jamás habría desbloqueado la abundancia que tanto buscaba. Y ahora, quiero saber de ti. Si has intentado algún ritual o tienes alguna práctica que te haya ayudado a cambiar tu energía, déjame tu comentario. Me encantaría saber cómo ha sido tu experiencia. ¿Te has sentido alguna vez bloqueado por algo que no puedes ver? ¿Qué estás haciendo para abrir esas puertas en tu vida? Comenta abajo. Me encantaría leer tu historia. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo más contenido que te ayudará a transformar tu vida. Después de la conversación con su amigo, Pablo comenzó a ver las cosas de manera diferente. No era solo un cambio en lo que hacía, sino también en lo que sentía. La tensión que lo había acompañado durante tanto tiempo empezó a ceder, pero el verdadero cambio, el más profundo, aún estaba por suceder. Decidió tomarse más en serio el ritual que había comenzado a practicar, pero con una nueva mentalidad. No solo se trataba de un lavado físico, sino de un proceso consciente de liberación interna. Pablo empezó a preparar el ritual con más dedicación. Lo hacía 2 veces por semana, los lunes y los viernes. Sabía que no se trataba solo de los ingredientes, sino de cómo lo hacía, de la intención que ponía en cada paso. Cada vez que comenzaba el ritual, se detenía un momento antes de sumergir las manos en la mezcla. Cerraba los ojos y respiraba profundamente, llenándose de calma, dejando que cada inhalación fuera más profunda que la anterior. Con cada respiración, sentía que dejaba ir el peso invisible que había estado cargando. La idea de soltar fue la clave. Al principio no sabía qué significaba exactamente, pero pronto comenzó a darse cuenta de que el acto de soltar no era solo un acto físico, sino un proceso mental y emocional. Soltar no solo era dejar ir lo viejo, sino también liberarse del miedo, de las creencias limitantes, de las inseguridades que lo habían estado controlando.
Con cada lavada de manos, Pablo comenzó a experimentar una ligera sensación de alivio. Era como si cada gota de vinagre que caía sobre sus manos estuviera disolviendo más que solo impurezas físicas. Algo dentro de él también se estaba limpiando. En ese momento, ya no se sentía tan atrapado, tan limitado. Sus manos, como portales de energía, comenzaban a sentirse más ligeras, más abiertas, listas para recibir lo que el universo le tenía preparado. Con el tiempo, Pablo se dio cuenta de que no era solo el dinero lo que estaba cambiando. Era todo lo que lo rodeaba, su forma de percibir las oportunidades, su confianza en sí mismo. Al principio, los cambios fueron sutiles. Recibió una llamada inesperada de un cliente que no veía desde hacía meses. Era un trabajo más grande de lo que esperaba, y el pago que ofrecía era sustancial. Pablo sintió una especie de alivio en el fondo, pero también una sorpresa cautelosa. Había pasado tanto tiempo luchando que la aparición de este trabajo no lo hizo saltar de felicidad de inmediato, sino que le dio la sensación de que algo estaba cambiando, aunque no sabía exactamente qué. Poco a poco, más trabajos comenzaron a llegar. No todos eran grandes, pero lo que más sorprendió a Pablo fue la calidad de los encargos. Empezó a recibir propuestas de clientes más serios, aquellos que no regateaban precios ni cuestionaban su trabajo. La sensación de estar en control, de que su esfuerzo comenzaba a ser valorado, se volvió más evidente con cada encargo. Lo más importante fue que Pablo comenzó a ver el dinero de manera diferente. Ya no lo veía como algo escaso, algo que debía perseguir con ansiedad. En lugar de eso, lo empezó a ver como algo que fluía de forma natural, algo que podía venir a él sin tanto esfuerzo. Aunque el dinero aún no se quedaba permanentemente, Pablo notaba que empezaba a fluir con mayor facilidad. Las oportunidades no llegaban en un torrente imparable, pero sí de una manera constante, casi predecible, como si el universo lo estuviera guiando hacia el camino que siempre había querido tomar. La ansiedad que antes lo mantenía despierto por la noche comenzó a desvanecerse. Ya no se despertaba pensando en las cuentas impagas, ni en el estrés de no llegar a fin de mes. En lugar de eso, su mente estaba más tranquila, más centrada. Comenzó a notar que incluso cuando las preocupaciones llegaban, ya no lo abrumaban como antes. Podía enfrentarlas con más calma, sabiendo que había algo que había cambiado en él, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Cada vez que Pablo repetía el ritual, sentía una ligereza, una calma interior que lo acompañaba más allá de esos minutos en los que lavaba sus manos. Era como si, al limpiar sus manos con vinagre, también limpiara algo dentro de sí mismo. La carga de preocupaciones, las creencias de escasez que había arrastrado durante tanto tiempo, la incertidumbre que había dejado que lo controlara. Ahora, se sentía más libre, más abierto a recibir todo lo que la vida le ofreciera. A medida que pasaban las semanas, Pablo no solo vio mejoras en su negocio, comenzó a ver cambios más sutiles en su vida personal. La relación con su esposa mejoró. Las conversaciones que antes se centraban en las preocupaciones financieras se transformaron en diálogos más tranquilos, en los que podían hablar de sus sueños, sus planes, de lo que querían para el futuro. El estrés y las tensiones comenzaron a disminuir, y eso trajo consigo una mayor armonía en su hogar. Marta, su esposa, comenzó a ver un cambio en él, no solo en cómo se sentía, sino en cómo enfrentaba las adversidades. Pablo ya no veía los problemas como obstáculos imposibles de superar, sino como retos que podía enfrentar con una nueva perspectiva. Los primeros frutos que Pablo cosechó fueron pequeños pero significativos. Las oportunidades llegaron, pero lo más importante fue el cambio interno que comenzó a experimentar. Con cada día que pasaba sentía que algo se desbloqueaba en su mente y en su corazón. Ya no tenía miedo de que el dinero se escurriera. Sabía que, al estar alineado consigo mismo, el flujo de la abundancia sería constante. Lo que antes le parecía una lucha constante, ahora se sentía como una danza, una fluidez natural entre su esfuerzo y los resultados. Pero lo que Pablo no sabía aún es que lo que estaba viviendo no era solo un cambio físico, ni una simple mejora en su negocio. Estaba pasando por un proceso de transformación profunda. Lo que él había estado buscando en el exterior, en el dinero y en los clientes, en realidad estaba sucediendo en su interior. Ya no se trataba solo de ganar más dinero. Se trataba de ganar paz, equilibrio y éxito en todas las áreas de su vida. Y eso era lo que verdaderamente lo iba a llevar a un lugar diferente. A medida que continuaba con el ritual, Pablo comenzó a experimentar lo que podría describir como una expansión. Ya no veía los desafíos con temor,
sino con curiosidad y confianza. Sabía que los obstáculos siempre estarían presentes, pero también entendió que tenía el poder de enfrentarlos de manera diferente. La sensación de estar constantemente en una lucha con la vida se desvaneció. Ya no sentía que debía ganarse cada momento de paz, sino que ahora sabía que la abundancia fluye cuando uno está en armonía consigo mismo. Cada paso que dio en este proceso lo acercó más a su verdadero objetivo. No solo el éxito financiero, sino la libertad de vivir sin la constante preocupación de lo que podría faltar. En su lugar, empezó a vivir con la certeza de que lo que necesitaba llegaría, de que las oportunidades se presentarían en el momento adecuado y de que su esfuerzo sería finalmente recompensado. Pero sobre todo empezó a experimentar la paz que tanto había anhelado, una paz que lo acompañaba incluso en medio de la incertidumbre. A medida que los días continuaban, Pablo comenzó a notar que los cambios que había experimentado no solo eran sutiles, sino profundos y consistentes. La sensación de estar atrapado en una espiral interminable de esfuerzo y escasez empezó a desvanecerse, y con ella, el peso de la desesperación que tanto lo había acompañado. Lo más sorprendente de todo no fue solo el flujo de dinero que comenzó a llegar de manera más constante, sino la transformación interna que se desplegaba lentamente dentro de él. En su negocio, las mejoras comenzaron a hacerse visibles. Recibió varios encargos nuevos, algunos de ellos provenientes de clientes que anteriormente nunca habrían considerado su trabajo. Estos encargos no solo eran de mayor valor, sino que también llegaban con un nivel de respeto y confianza que Pablo no había experimentado antes. El flujo de dinero, aunque aún modesto, ya no parecía tan impredecible. Cada vez que algo se pagaba, lo primero que Pablo sentía no era ansiedad, sino alivio. Podía respirar tranquilo, porque sabía que el esfuerzo que había puesto estaba empezando a dar frutos. Lo que más le sorprendió no fue el dinero que entraba, sino cómo su actitud hacia él había cambiado. Ya no sentía miedo o desesperación por el futuro. Comenzó a entender que el dinero no era algo que se debía perseguir con ansiedad, sino algo que fluye cuando uno está alineado con su propia paz interior. Esta transformación emocional le permitió disfrutar de los pequeños logros que antes había pasado por alto. Un simple pago que antes lo habría preocupado, ahora lo llenaba de satisfacción, no solo por el ingreso, sino porque sentía que el universo comenzaba a responder a sus esfuerzos con una energía más positiva. Pero la transformación no solo se limitó a lo financiero. En su vida personal, Pablo comenzó a experimentar una nueva sensación de tranquilidad. Su relación con Marta, que anteriormente se había visto afectada por las tensiones financieras, comenzó a mejorar. Las conversaciones ya no giraban en torno a preocupaciones sobre el dinero, sino sobre sus proyectos, sus sueños y sus planes para el futuro. Marta, que al principio había sido escéptica, comenzó a notar que Pablo ya no estaba tan tenso, tan preocupado. La paz que él había encontrado dentro de sí mismo comenzó a reflejarse en su hogar, no solo en las palabras, sino en los gestos, en la forma en que se comunicaban, en la calma que se había instalado entre ellos. Pablo comenzó a sentir que ya no estaba luchando contra una corriente invisible. Ya no tenía que forzar las puertas para que se abrieran. Algo dentro de él había cambiado, y eso se reflejaba en cómo el mundo exterior comenzaba a responderle. Aunque los resultados no eran inmediatos, la constancia y la paciencia en su enfoque le comenzaron a dar frutos tangibles, y eso lo llenó de una confianza renovada. Lo más impactante para Pablo fue lo que sucedió con su mentalidad. Antes, cualquier obstáculo, por pequeño que fuera, le causaba ansiedad. Ahora, cuando se encontraba con un desafío, lo veía como una oportunidad para crecer. La escasez ya no era algo que lo definía. El miedo al futuro ya no lo paralizaba. Empezó a entender que la abundancia no solo se mide por el dinero, sino por la paz y la claridad que uno experimenta. El dinero ya no era el centro de su existencia, sino una herramienta más en su vida. Pablo aprendió una lección importante en todo este proceso. El éxito no es solo una cuestión de trabajo duro o de hacer sacrificios. El verdadero éxito llega cuando uno se permite liberar lo que lo bloquea, cuando limpia las impurezas internas y permite que la energía fluya con naturalidad. En ese sentido, el ritual de lavarse las manos con vinagre no solo fue un símbolo, sino una acción concreta que marcó un cambio profundo en su vida. Cada vez que lo hacía, se alineaba más con lo que realmente deseaba, y eso le permitió crear el espacio necesario para que el éxito llegara de una manera más fluida y natural. La lección de Pablo se centró en la importancia de la disposición interna para recibir lo que la vida tiene para ofrecer.
El verdadero cambio no se dio solo en las circunstancias externas, sino en su forma de percibirlas. Ahora veía los problemas como algo que podía resolver con serenidad, en lugar de enfrentarlos con ansiedad y miedo. La claridad mental que le había dado este proceso lo permitió tomar decisiones más sabias y efectivas, tanto en su negocio como en su vida personal. Además, Pablo comprendió que la abundancia no llega de un día para otro, y que el éxito es una acumulación de pequeños pasos. El ritual, aunque simple, le ofreció una estructura dentro de la cual podía enfocarse en lo esencial. La clave no estaba en hacer todo de manera perfecta, sino en ser constante, en liberar las cargas emocionales que no lo dejaban avanzar y en mantener la fe en que las cosas mejorarán con el tiempo si uno mantiene una actitud positiva y coherente con sus deseos. Pablo también se dio cuenta de que el éxito no solo se trataba de mejorar su negocio, sino de mejorar la relación consigo mismo. Ya no sentía la necesidad de luchar constantemente contra sus miedos ni de probarse a sí mismo ante los demás. La paz que había encontrado en su interior era lo que le había permitido conectar de manera más profunda con sus metas y con las personas a su alrededor. Aprendió que cuando uno se siente en paz consigo mismo, las relaciones se vuelven más genuinas y el dinero fluye de manera más natural. Para aquellos que se encuentren en una situación similar a la de Pablo, el consejo es claro. Primero hay que mirar hacia adentro. El esfuerzo y el trabajo duro son importantes, pero si no estamos alineados internamente con lo que deseamos, el esfuerzo puede sentirse como una lucha interminable. Es importante tomarse un tiempo para hacer el trabajo interno, liberarse de las creencias limitantes, de las emociones negativas que nos atan y abrir el espacio para que el éxito y la abundancia entren en nuestras vidas. El cambio que experimentó Pablo no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, pero lo que marcó la diferencia fue su disposición para soltar lo que ya no le servía y para confiar en que el flujo de la vida se ajustaría a sus necesidades. Aprendió que la abundancia no es solo una cuestión de esfuerzo, sino también de equilibrio interno, de paz y de disposición para recibir lo que la vida tiene preparado. Ahora, Pablo no solo veía el dinero como una herramienta, sino como un reflejo de la paz interna que había cultivado. El éxito, entonces, no es solo un destino, es una forma de vivir, de ser y de estar en el mundo. Y Pablo finalmente entendió que cuando se está en sintonía con uno mismo, el éxito llega sin tener que forzarlo. El proceso por el que pasó Pablo no fue fácil, pero fue transformador. Lo que comenzó como una simple práctica, casi una curiosidad, se convirtió en la clave de un cambio profundo y duradero en su vida. Al principio, no comprendía completamente lo que estaba haciendo, pero a medida que avanzaba, sus esfuerzos y su disposición para liberarse de lo que lo bloqueaba le dieron la claridad que tanto necesitaba. No se trataba solo de un ritual o de un truco para atraer dinero, sino de un proceso interno, de una apertura hacia la abundancia y de un cambio en la forma en que se relacionaba consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Uno de los mayores aprendizajes de Pablo fue que no importa cuán duro trabajes, si no estás alineado con lo que deseas, el esfuerzo puede sentirse inútil. Al principio, pensaba que el dinero era lo único que necesitaba, y por eso se enfocaba tanto en el exterior. Sin embargo, al entrar en contacto con su propia energía interna, entendió que lo primero que debía hacer era limpiar su interior. Sus miedos, sus creencias limitantes, las cargas emocionales que lo mantenían atrapado en un ciclo de escasez. La abundancia no era solo un tema de más trabajo o más clientes, sino de estar en sintonía con la vida y con la energía que uno mismo emite. Otro aprendizaje valioso fue que la verdadera abundancia no llega a través de la lucha constante o el sacrificio. La vida, en su esencia, fluye con más facilidad cuando uno está dispuesto a soltar, a dejar ir lo que ya no sirve, a permitir que las cosas fluyan de manera natural. Pablo no necesitaba forzar las puertas ni luchar contra la corriente. Cuando se liberó de sus temores y abrió su mente, el dinero y las oportunidades comenzaron a llegar sin tanto esfuerzo. Esto no significa que no haya tenido que seguir trabajando o que las dificultades desaparecieran de inmediato, pero sí que el cambio de perspectiva le permitió enfrentar los obstáculos con una actitud diferente. El mayor cambio de Pablo no fue solo financiero, sino emocional. Antes de comenzar con el ritual, vivía en un estado constante de ansiedad y desesperación, temiendo por su futuro. Con el tiempo, comenzó a ver la vida con una mayor calma, entendiendo que las dificultades eran solo una parte del proceso, no el fin del camino.
Ya no sentía que tenía que luchar constantemente contra lo que no podía controlar. En lugar de eso, aceptó que la abundancia llega cuando uno está en paz consigo mismo y con lo que la vida tiene para ofrecer. Esta paz interior se reflejó en su negocio, en sus relaciones y, lo más importante, en su forma de percibir el mundo. Ya no se veía a sí mismo como alguien atrapado en un ciclo de escasez, sino como alguien capaz de crear un flujo constante de oportunidades, dinero y paz. A medida que Pablo experimentaba estos cambios, se dio cuenta de que la clave no estaba solo en hacer el ritual, sino en la intención que ponía en él. Cada vez que se lavaba las manos, no solo lo hacía como un acto físico, sino como una manifestación de su disposición para soltar lo viejo, liberar lo que lo había bloqueado y abrirse a recibir lo nuevo. Fue ese acto de alinearse internamente lo que realmente lo llevó a experimentar la abundancia de manera tangible. Lo que Pablo vivió es aplicable a cualquiera que se sienta atrapado en una rutina de lucha constante, que se esfuerza sin ver resultados o que simplemente se siente bloqueado en la vida. La verdadera abundancia no llega solo a través del esfuerzo físico, sino también a través del esfuerzo interno. Todos tenemos bloqueos, miedos y creencias limitantes que nos impiden recibir lo que realmente deseamos, y el primer paso es reconocer que esos bloqueos existen. Solo cuando estamos dispuestos a enfrentarlos y liberarnos de ellos, podemos crear el espacio necesario para que la abundancia fluya hacia nosotros. El proceso de Pablo nos recuerda que no se trata de hacer más, sino de ser más. Se trata de estar en sintonía con lo que realmente deseamos, de confiar en que lo que necesitamos llegará cuando estemos preparados para recibirlo. Si te sientes atrapado o bloqueado en tu vida, tal vez es hora de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué me está frenando? ¿Cuáles son las creencias o miedos que estoy sosteniendo que me impiden avanzar? A veces, el cambio no tiene que ser drástico, pero sí tiene que ser real. La disposición para soltar lo viejo, para liberar lo que ya no sirve, es la clave para desbloquear el flujo de abundancia en todas las áreas de tu vida. Lo que vivió Pablo es una prueba de que los cambios más profundos no siempre se ven de inmediato, pero sí se sienten. Con cada pequeño paso que dio hacia la liberación de sus miedos y bloqueos, la vida comenzó a responder. No fue una transformación mágica, pero fue real. En lugar de ver la vida como una lucha constante, Pablo comenzó a ver las oportunidades con una nueva perspectiva, con confianza en sí mismo y en que lo mejor aún estaba por llegar. La historia de Pablo es también un recordatorio de que la abundancia no se limita al dinero. La verdadera abundancia es la paz interior, la capacidad de disfrutar de lo que se tiene, la habilidad de recibir y dar sin miedo, y la confianza en que siempre habrá algo más por venir. Si estás buscando cambiar tu vida, tal vez la clave no sea trabajar más duro o hacer más sacrificios. Tal vez la clave sea empezar por soltar lo que te está frenando, por liberar las viejas creencias y miedos que arrastras, y por confiar en que el flujo de la vida te llevará exactamente a donde necesitas ir. Cada paso hacia la paz interna, cada acción dirigida con la intención correcta, te acerca más a la vida que deseas. El verdadero cambio comienza cuando estás dispuesto a enfrentarte a tus propios bloqueos, a liberarte de ellos y a permitir que la abundancia fluya naturalmente. La historia de Pablo no es solo suya, es una historia que todos podemos vivir si estamos dispuestos a dar el primer paso, a soltar lo que no nos sirve y a abrir nuestro corazón y nuestra mente a nuevas posibilidades. La vida tiene mucho que ofrecer, y cuando estamos listos para recibir, todo lo que necesitamos llega. Lo que aprendió Pablo es esencial. La verdadera abundancia comienza desde dentro. No es solo esfuerzo, sino soltar lo que nos bloquea para permitir que lo que deseamos fluya. La paz interior es la clave para desbloquear todo lo demás. Si te ha resonado este mensaje, suscríbete y dale like para más contenido que transforme tu vida.